una joven madre pone una denuncia en contra de su pareja. Ella y su familia piensan que una orden de restricción será suficiente para mantener a este hombre alejado, pero él en su cabeza ya estaba planeando algo terrible, un plan que llevó a cabo una semana después de recibir esa orden de alejamiento. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso ocurrido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Denise Sofía Vergara vivía en Villa del Totoral, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en Argentina. En esa localidad trabajaba en una fábrica de cartón y realizaba turnos nocturnos. En esta misma fábrica trabajaba un hombre llamado Miguel Gutiérrez, 10 años mayor que Denise. Rápidamente al conocerse iniciaron una relación sentimental y luego se casaron. De esta unión, que duraría casi 10 años, nació su único hijo. En la vida social, según comentaron compañeros y amigos, la pareja parecía feliz y tranquila. Sobre Denise podemos decir que su familia la describe como una buena hija y buena hermana. Sus vecinos dicen que era una mujer colaboradora y dulce, y para su familia en general, la niña consentida. Parecía que la vida de Denise era muy buena, hasta que un día todo cambió. Cuando ella tenía 30 y Miguel 40, sucedió un hecho terrible. También tenemos que anotar que cuando todos los hechos sucedieron, el hijo tenía solamente 3 años. Y es que en los meses anteriores, para la familia de Denise, algo había cambiado en ella. Ya no se mostraba tan alegre y entusiasta, sino que estaba cabizbaja y triste. Desde finales del año 2019 pensaban que algo iba mal en su matrimonio con Miguel. Y es que en varias ocasiones vieron a Denise llegar a casa de familiares con moretones que trataba de ocultar o disimular. Cuando le preguntaban a ella si Miguel la estaba maltratando, Denise negaba completamente todo y decía que simplemente se había tropezado o se había golpeado y que la relación con Miguel iba mejor que nunca. Pero llegó el 28 de febrero del año 2020. Ese día Miguel le pegó a Denise una paliza dejándole golpes en la cara. Tenía moretones en los ojos y también en otras partes de su cuerpo. Temiendo por su vida, Denise tomó a su pequeño hijo y se fue a casa de sus padres ese mismo día de la golpiza. Cuando la vieron llegar, le pidieron que por favor denunciara a Miguel y Denise aceptó. Fue acompañada por sus familiares a la comisaría, donde dijo que su esposo le había pegado. Las autoridades dijeron que las lesiones eran leves y como además era la primera denuncia que se ponía, simplemente pusieron una orden de alejamiento. Ese mismo día también Denise se mudó a casa de sus padres para alejarse de Miguel. Para los familiares de la víctima, la orden de alejamiento no era suficiente, ya que si bien era cierto que era la primera denuncia que ella ponía, esto había sido durante meses. Los golpes que Miguel le había dado y el maltrato se remontaban hasta finales de 2019, y la denuncia al final solo había sido una pequeña parte de todo lo que Denise estaba viviendo. Pero las autoridades dijeron que esa era la mejor medida que podían tomar. Ante la medida tomada por las autoridades y no siendo la primera vez que se notaba el maltrato en Denise, su padre, temeroso de que la situación se repitiera y además empeorara, la comenzó a acompañar todos los días al trabajo. Tampoco dejaba que ella anduviera sola y no la abandonaba en ningún momento. Los familiares le insistieron durante ese tiempo que no continuara viendo a Miguel, pues él era un hombre muy peligroso. A la familia le había costado muchísimo que Denise pusiera la denuncia.
Ella había llorado, no había querido en un primer momento, pero al final ella aceptó. Así que les daba mucho miedo que ella volviera a vivir con Miguel y él siguiera maltratándola. A partir del momento en el que Miguel recibió la denuncia y la orden de alejamiento, comenzó a amenazar a toda la familia. Como parte de esas amenazas, Miguel le dijo al padre de Denise que la próxima vez que su hija estuviera con él se la iba a entregar, pero en un cajón. Denise solo estaba sin supervisión de su padre o de su hermano en las horas que estaba trabajando en la fábrica. La fábrica tiene una entrada restringida y además un sistema de vigilancia. Para ese entonces Miguel ya no trabajaba allí, así que era imposible que alguien lo dejara entrar. El sistema de videovigilancia también era bastante amplio, hay muchas cámaras por todo el lugar, así que la familia pensaba que ese era un entorno seguro para ella. Eso sí, cuando se acercaba la hora de salida de Denise, alguien la iba a recoger para que ella no tuviera que emprender el viaje de regreso a casa de sus padres por sí sola. Con el paso de los días, Denise se fue sintiendo con menos miedo y pensó que Miguel no cumpliría sus amenazas. Ella dijo que ya se sentía tranquila y que además pensaba que al final todo ese maltrato que ella estaba sufriendo había terminado. Pero lamentablemente, una semana después de que se pusiera esa orden de alejamiento en contra de Miguel, él hizo algo terrible. Le quitó la vida a Denise. Lo había estado planeando en los días anteriores y el 9 de marzo de 2020 ejecutó su horrible plan. Ese lunes 9 de marzo de 2020, entre las 22 y 22:30 horas, Denise fue sorprendida por Miguel dentro de la planta industrial donde trabajaba. No se sabe bien cómo el hombre se acercó a ella, pero lo que sí es seguro es que la atacó delante de sus compañeras y le dio varias puñaladas que le causaron la muerte instantánea. Los compañeros de trabajo de Denise fueron testigos del crimen e intentaron salvarle la vida. Esto mientras esperaban al servicio de emergencia, pero no había nada que hacer. Las puñaladas eran graves y estaban en zonas vitales del cuerpo de ella y murió prácticamente en el lugar. Mientras los compañeros de Denise trataban de ayudarla, Miguel Gutiérrez huyó corriendo hacia una zona forestal. En ese momento él había asestado el último golpe de violencia en contra de Denise, una mujer que años antes había dicho que amaría sobre todas las cosas. Las autoridades llegaron inmediatamente a la fábrica y declararon a Denise muerta en el lugar. Rápidamente comenzaron las averiguaciones del asesinato. Denise tenía una orden de alejamiento y además de eso sus compañeros habían sido testigos y habían visto a la persona que la había atacado, Miguel. Dando algunas vueltas a la fábrica, las autoridades pudieron determinar cómo Miguel había entrado al lugar. La fábrica estaba protegida por un sistema de muro perimetral metálico. Unos días antes, Miguel había ido a comprar todas las herramientas necesarias para poder abrir un hoyo en este muro perimetral y así lo hizo. Luego de eso, por las huellas y por los movimientos que hubo, se cree que caminó unos 400 metros para esconderse en un contenedor. Él sabía bien en dónde estaban las cámaras, sabía bien por dónde pasaban los empleados y esto le ayudó muchísimo a no ser encontrado. Esperó que cayera la noche sabiendo que Denise tenía el turno nocturno y entró en las instalaciones. Además, según dijeron los compañeros de Denise, ese día Miguel llevaba el uniforme de trabajo que utilizaba cuando trabajaba en la fábrica. Así, de esa manera, si se topó con alguien, ninguna persona le preguntó qué estaba haciendo allí, porque asumirían que o había vuelto a trabajar o quienes no lo conocían que era un empleado más. Fue así como pudo atacar a Denise y darle 12 puñaladas. También en la investigación se supo que el hombre había violado esta orden perimetral durante varias ocasiones en esa semana que había durado.
Las autoridades con esto se pusieron a buscar rápidamente a Miguel Gutiérrez como el asesino de Denise Vergara. A las investigaciones se sumó todo el análisis forense al cuerpo de Denise y se detalló que había recibido 4 puñaladas en el tórax y 2 en el abdomen que habían sido las que le habían quitado la vida. También tenía un golpe en la cara y otras puñaladas en otras partes del cuerpo que no habían sido mortales. Fue unas horas después del asesinato de Denise, a las 2:30 de la madrugada, ya del 10 de marzo, que Miguel Gutiérrez se comunicó con las autoridades y le relató todo lo sucedido, además de su deseo de entregarse. Fue detenido a unos 6 kilómetros del lugar de los hechos en un camino rural. Se entregó tras exigir hacerlo frente a un fiscal. Este se desplazó hasta la zona y desde ese momento fue detenido. Los familiares de Denise se quejaron de que cuando ella puso la denuncia, las autoridades habían minimizado el hecho. El fiscal tuvo que salir en defensa de la policía y dijo que ellos nunca minimizan ningún tipo de hecho y que a todo hecho de violencia familiar le dan la misma importancia. El fiscal también agregó que el agresor fue notificado de la restricción, que se había hecho un patrullaje preventivo y también una orden de allanamiento en la casa de Miguel, que había arrojado resultados negativos porque no se había encontrado nada. El fiscal dijo que todo esto se había hecho después de la denuncia de Denise y para garantizar la máxima integridad de la víctima. Sin embargo, para muchos es evidente que hubo fallos en la aplicación de las medidas de cuidado. La indignación general de la población no se hizo esperar. El escándalo fue grande y se dieron varias manifestaciones, dado que la víctima ya había denunciado en días anteriores. La familia de Denise denunció en varias ocasiones que para ellos la policía no había hecho el mejor de los trabajos. Si bien era la primera vez que Denise denunciaba, ella dijo que había recibido golpes de Miguel en los meses anteriores. También comunicaron que Miguel había planificado muy bien el asesinato y ellos querían que esto se supiese para su juicio, ya que el hombre pasaba casi todos los días frente a la casa de los padres de Denise, gritando que la iba a matar y diciéndoles todo tipo de amenazas. También en varias ocasiones siguió a la joven, pero nunca le hizo nada porque ella estaba acompañada o de su padre o de su hermano. Como ya sabemos, el único lugar donde ella estaba sola era en la fábrica, y la familia se sentía tranquila porque él no podía ingresar aquí. La orden de alejamiento tenía una validez de 3 meses, y los padres de Denise pensaron que en ese tiempo podían salir con alguna solución para alejarla completamente de este hombre. También tenían miedo de que si Miguel volvía a hablar con Denise, ella aceptara irse a vivir de nuevo con él y también se llevara a su hijo. Para ellos es increíble cómo este hombre planificó todo, y era algo que se tenía que tomar en cuenta a la hora de darle una sentencia, ya que dicen que a pesar que Denise tuvo todo el acompañamiento de la familia y todo el cariño de sus seres queridos, no se pudo evitar esta tragedia. Una tragedia que bien para ellos se hubiera evitado si las autoridades hubiesen realizado de buena manera su trabajo y hubiesen aplicado la ley de otra manera. También dijeron que Denise no fue protegida con un botón antipánico ni con custodia policial, y fueron estos hechos que incentivaron a la población a salir a manifestar a la calle, ya que si se hubieran cumplido los protocolos de estos casos, Denise todavía estaría con vida. Los botones antipánicos se le entregan a las mujeres que denuncian violencia de género. Consiste en una aplicación en el teléfono celular que conecta de inmediato a la mujer con la policía y con familiares cercanos o con sus contactos de las redes sociales, dando la ubicación de la usuaria. Aunque en realidad en este caso muchos piensan que este sistema no hubiera salvado a Denise del ataque, ya que fue algo sorpresivo y bien planificado, y no le dio tiempo a nadie de ayudarla.
incluso estando rodeada de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, también es cierto que no había vigilancia policial, y si el perímetro de la fábrica hubiese estado asegurado, Miguel no hubiese podido entrar rompiendo ese muro perimetral metálico que tenían. Pero al final todo esto queda solamente en hubieras, y la realidad es que la vida de Denise se perdió a manos de Miguel. En este caso también la justicia se está moviendo de manera lenta, porque hasta el momento en el que se está grabando este video no se tiene una resolución judicial. A inicios de noviembre de 2020, 8 meses después de los acontecimientos, el fiscal dio por terminada la investigación e informó que oficialmente el caso podía ser elevado a juicio, con la carátula de homicidio triplemente calificado. Esto por la relación que Miguel tenía con su víctima, por mediar violencia de género y por alevosía. Con estas características y con la gravedad de lo ocurrido, se solicitó que en el juicio se tenga solamente un pronóstico: la prisión perpetua para Miguel Gutiérrez. El fiscal aclaró que está muy seguro que obtendrá esta condena, ya que tiene declaraciones de testigos, denuncias, la orden de restricción que fue violada en múltiples ocasiones, algunos registros de cámaras y además sin contar que el autor de los hechos se entregó y además aceptó su culpabilidad unas horas después del crimen en presencia de un fiscal. Mientras espera la fecha del juicio y el sorteo del jurado, Miguel Gutiérrez sigue detenido con prisión preventiva en un centro carcelario de Córdoba. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que está resuelto. Sabemos que Miguel Gutiérrez asesinó a Denise Vergara, pero que todavía no tiene una resolución judicial. El hombre está en la cárcel, él aceptó su culpabilidad, hay testigos, hay pruebas, así que es casi 100% probable que él obtenga la prisión perpetua. Veremos cuánto tiempo tarda, ya que ha sido un proceso que ha ido de manera lenta. La familia de Denise está confiada en que ahora las autoridades lograrán esa condena y al final se hará justicia para ella. Lamentablemente, si hubiesen tomado otras medidas, tal vez en este momento no estaríamos hablando de Denise. Pero como ya dije en el video, ese hubiera no existe y lo único seguro es que una joven madre fue asesinada a manos de su pareja y que al final el hijo de ambos se quedó sin su padre y sin su madre. La custodia la tiene la familia de Denise. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR y en la descripción de este video encontrarán varios canales amigos que hacen un trabajo estupendo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.